Bienvenida. Muy buenas tardes. Para mí es un gozo tan grande estar aquí con ustedes. Yo estuve aquí con los pastores Félix y Ruth hace muchos años, cuando la iglesia estaba en obra negra. Y me alegra tanto ver cómo está hermosa esta iglesia hoy día. Felicitaciones. Está hermosa, pero hermosa. Yo me defino, para los que no me conocen, yo me defino como un injerto gringo en la rama colombiana de la línea de Jesucristo. Y estoy bien injertada. Ya llevo 35 años con el gran privilegio de servirle al Señor aquí en esta nación tan amada. Y soy dichosamente soltera, gracias a Dios que no por falta de pretendientes, sino que en un tiempo en mi vida cuando habían 3 hombres de Dios, todos convencidos que habían escuchado del Señor que yo iba a ser su esposa. Yo dije, 3 no pueden ser. Y me metí en un ayuno y oración. Allí ayuné 3 días, un día por cada hombre, preguntándole al Señor qué quería Él. Y hasta allí mi gran anhelo era casarme y tener 7 hijos pelirrojos que quería. Pero Dios me habló. Él sabe cómo conquistar el corazón. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que sabe conquistar el corazón? Y Él me habló. Y Él me dijo, tú puedes escoger. Te puedes casar y te bendeciré. Me dijo, pero realmente a causa de mi llamado en tu vida, me serás más útil si te quedas soltera para mí. Y yo le dije, listo, Señor. Y se me fue todo el deseo de casarme. Pero pobres hombres, yo salí de aquí con un gozo para decirle a cada quien, Dios dijo que no, Dios dijo que no, Dios dijo que no. Y desde allí hasta ahora tengo 2 grandes amores en mi vida. El primero es el Señor Jesucristo y el segundo es Colombia. Entonces, gracias. Por favor, acompáñenme en esta tarde a Hebreos 13, versículo 8. Hebreos 13, versículo 8. Mujeres de fe y mujeres de bendición. Hebreos 13, versículo 8. ¿Cuántos quieren ser de fe y de bendición? ¿Pueden levantar la mano? Muy bien. Vamos a leer esto todos juntos, por favor. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Por favor, volteen y digan alguien a tu lado. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Y de Él no cambia. Él sigue siendo igual. Entonces, todo lo que Él hacía en la palabra, Él sigue haciendo. A quien vemos aquí en la palabra, Él sigue siendo el mismo. Ahora, acompáñenme por favor a Lucas 5, 17. Lucas 5. Empezando con el 17, vamos a leer todos juntos, por favor. Aconteció un día que Él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Por favor, repiten esa parte conmigo. Y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de Él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado debajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver Él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Y es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la
para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Ahora tú y yo queremos ser mujeres y hombres, porque hay hombres aquí también en esta tarde, de fe. Dile a alguien a tu lado: yo quiero ser una mujer o un hombre de fe. Yo quiero poder creerle al Señor de verdad. Y cuando nosotros miramos esta escritura, hay unas lecciones tan hermosas aquí para nosotros en esta tarde. Estos hombres usaron su fe. Ellos sabían que Jesús podía sanar. Hay un lugar de milagros, se encuentra a los pies del Señor. Aquí dice: el poder del Señor estaba con él para sanar. Él no ha cambiado. El lugar de milagros no ha cambiado. El lugar de milagros se encuentra a los pies del Señor Jesucristo. Y Él sigue siendo el mismo. Entonces ellos tenían un amigo paralítico. Ellos querían ver que Jesús sanara a su amigo. Ellos usaron su fe. Y les tuvo que costar bastante, porque levantar y cargar a un hombre que no puede sostenerse les costó. Fueron a su casa, lo levantaron con lecho incorporado, lo llevaron donde sabían que Jesús iba a estar. Tuvieron que hacer esfuerzo por llegar allí, pero cuando llegaron a esa casa se presentó un obstáculo. Digan conmigo: obstáculo para su fe. ¿Cuál era el obstáculo? Era la multitud. La casa estaba tan llena de gente, había tanta gente, no había cómo entrar. Ellos necesitaban llegar al lugar correcto para recibir lo que querían. En ese momento, fácilmente, ellos hubieran podido decir: amigo, tendrás que entender, hemos hecho lo que pudimos. Hicimos el esfuerzo, te sacamos de la casa, te trajimos aquí, pero puedes ver que no hay cómo entrar. Pero ellos no hicieron eso. Ellos tenían una fe determinada. Ellos se quedaron allí pensando hasta que a alguien se le ocurrió el techo. Ahora, cuando yo leí esto antes, yo creía que se hubieran subido al techo para abrir un hueco, pero donde hagan eso, tuvieron seguramente que orar, tendrían que orar después por resurrección, porque esos pedazos de techo cayendo sobre esa multitud adentro, pueden imaginarlo, ¿no? Pero cuando estaba en el norte de África, yo vi casas construidas de esta manera. El hueco en el techo era parte de la construcción de la casa y tenía una teja corrediza. Entonces, cuando hacía calor, quitaban la teja para dejar entrar aire. Y cuando hacía frío, tapaban el hueco con la teja para calentar la casa. Alguien se acordó de ese hueco. Alguien se tuvo que correr, creo yo, para buscar una soga. Porque si no, ¿cómo lo bajaban después a los pies del Señor? Con dificultad lo subieron. Pensó muerto, por decirlo así, porque no podía ayudarlos. Lo subieron allí hasta el techo. Y pueden imaginar la escena adentro. La gente así, Jesús enseñando. Y de repente se abre el techo y se baja un paralítico con cama incorporada. Y cae directo a los pies de Jesús, al lugar de los milagros. Y seguro que los demás quedaron asombrados. Y aquí Jesús los sana y les dice a ellos: su fe te ha sanado. Su fe te ha sanado. Ellos usaron su fe, pero se presentó un obstáculo por el camino. ¿Pueden decir conmigo, por favor, obstáculo? Vamos a Lucas 8, 43 al 48, y encontramos otro relato parecido a este. Y otra vez con obstáculo para la fe. Lucas 8, del 43 al 48. Por favor, leen conmigo en voz alta. Si tú tienes una versión diferente a la Reina Valera 60, no importa. Por favor, proclámalo con tu boca, porque así te llega más adentro que si solamente me escuchas. Lucas 8, 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años,
que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora, cuando miramos a esta mujer era una mujer para quien el pueblo iba a abrir camino. Y dice la palabra que estaban oprimiendo a Jesús, estaban apretando a Jesús. Era una multitud tan empacada, por decirlo así. Yo me la imagino como, yo no sé a cuántos aquí les ha tocado, en un bus, sobre todo en Semana Santa, cuando no hay mucho transporte, y el conductor aprovecha y mete. ¿A cuántos les ha tocado? Yo soy la rica. Hasta que uno está como sardina en lata, ¿no es cierto? Estuve convencida de que uno se podía morir allí y permanecía de pie, porque todos estamos así. Y varias veces me he pasado varias cuadras de donde quería bajarme, porque no había cómo llegar a la puerta, porque todos estábamos así. Entonces, una pregunta, aquí dice que cuando ella lo tocó, ella tocó el borde de su manto. Ahora, el borde del manto del sacerdote, del rabino, tenía que ver con sanidad. Pero el borde que era abajo, una pregunta, en ese apretón, en ese bus, ¿podrías hacer esto? No, yo tampoco. Y yo aquí tengo una inquietud. Yo quiero preguntarle al Señor el día que llegamos al cielo, si es que me acuerdo. Y es la siguiente: esta mujer no era una mujer admirada por el pueblo, no era alguien, digamos, importante, entre comillas, para el pueblo. Antes era alguien rechazada, porque era considerada inmunda a causa de su pecado. De su enfermedad, no de su pecado, sino de su enfermedad, considerada inmunda. Entonces, ellos más bien la rechazaban. Y dice que cuando ella tocó a Jesús, ella tocó el borde de su manto. Y yo tengo esta pregunta: ¿no crees que sea posible que esta mujer, en su necesidad tan grande, se haya echado a gatear entre los pies de la gente para llegar donde el Señor, y que haya extendido su mano y por eso el Señor no la haya visto? Yo no tengo seguridad, pero lo que sí sé es que tuvo que arriesgarse y usar una fe determinada para llegar donde Él, porque era una mujer rechazada por el pueblo. Se presentó el mismo obstáculo, la multitud. Ahora tú y yo tenemos sueños. ¿Cuántos aquí tienen sueños? Amén. ¿Cuántos tienen anhelos en Dios? Amén. ¿Cuántos tienen metas en Dios? Amén. Amén. ¿Cuántos tienen peticiones delante del Señor? Amén. ¿Y cuántos es cierto que a veces empiezas con fe, empiezas creyendo, pero se presentan obstáculos para la fe en el camino? Yo soy la única. Y en estos relatos, en ambos, las personas respondieron con una fe determinada. Digo conmigo: fe determinada. Y vencieron. Entonces queremos mirar aquí en esta tarde 5 obstáculos comunes para nuestra fe. 5 obstáculos comunes. Esto nos pasa a todos. Empezamos creyendo, pero se presentan obstáculos para nuestra fe. Y necesitamos vencer estos obstáculos para poder realmente recibir lo que Dios nos quiere dar. El primer obstáculo para mi fe se encuentra en el siguiente versículo a donde estamos. Terminamos aquí de leer en Lucas 8:48
Ahora siguen conmigo, por favor, y vamos a leer el 49 y el 50. Cuando ocurrió esto de la mujer del flujo de sangre, Jesús iba en camino para sanar a la hija de Jairo. Y entonces se presentó la mujer. Él paró con ella allí. Entonces ahora versículos 49 y 50, todos juntos por favor. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Ahora, conocemos el final de la historia. Jesús fue y resucitó a la niña, ¿se acuerdan? Pero si podemos meternos en los zapatos de este padre en este momento, ¿puedes imaginar el temor que haya venido al corazón de este padre? Él iba caminando con Jesús creyendo que Jesús iba a llegar a tiempo a su casa. Y de repente viene alguien y le dice: ya no moleste más al maestro porque ya es tarde. Ya se ha muerto la niña. Y el temor que le agarra al corazón de este padre. El primer enemigo y el primer obstáculo para mi fe se llama el temor. Cuando yo estoy con temor, cuando yo estoy con miedo, mi fe no se puede levantar. El miedo me paraliza. El temor me deja incapacitada. Yo no puedo reaccionar, yo no puedo hacer que mi fe se levante si estoy con temor. ¿Cuántos han vivido una situación y tal vez estás viviendo una que realmente causa temor en tu corazón? Una enfermedad, una situación familiar. Hay muchas cosas que se pueden presentar, relaciones dañadas, amenazas, tantas cosas, pero que traen temor. Dile al lado: el temor es mi enemigo. Y tenemos que vencer al temor. Tenemos que vencer. Porque mi fe no se puede levantar si yo estoy andando con temor. Hace un tiempo con mi amiga, mi gran amiga Iris Suárez, trabajamos juntas desde hace 29 años ya. Y hace un tiempo estábamos en Arauca. Una situación de orden público muy complicado en ese tiempo y entonces los pastores nos habían dicho que había mucho problema. Había una base militar cerca de la iglesia, había mucho ataque, había mucha muerte. Entonces una noche Igna se enfermó por el agua y yo me quedé cuidándola. Y por fin como a la 1 de la mañana ella se quedó dormida. Y apenas se durmió mi amiga y yo empecé a escuchar el peor tiroteo que yo he escuchado. He escuchado muchos y he visto ocurrir cosas, pero este fue único. Allí se escuchaban ametralletas, se escuchaban revólveres, bala viene, y yo estaba dormida. Yo empecé a clamar al Señor, me arrepentí de todos mis pecados. Me alisté para ir al cielo, porque uno puede pensar que está bien, pero en el momento de enfrentar la muerte no piensa ser así. Y clamé al Señor, oré por los que estuvieran en el conflicto, que nadie partiera la eternidad sin Cristo, oré por la protección de Dios sobre la iglesia, sobre nosotros. No entraba en paz, seguí orando, no entraba en paz. Y por fin, yo no sé por qué me demoré tanto, pero por fin empecé a orar en lenguas. Y apenas empecé a orar en lenguas y me llegó una paz al corazón. Y yo seguí orando en el Espíritu. En eso se despertó Ina. Yo llevaba más de 1 hora orando. Y cuando se despertó mi amiga, entonces yo le digo: ¿tú estás escuchando ese tiroteo? Y me dijo: no, pero ella estaba muy enferma. Entonces yo dije: espérate un momento. Y yo apago el ventilador para que tú lo puedas escuchar. Yo apagué el ventilador y se acabó el tiroteo. Era un ventilador muy antiguo y cuando se recalentaba hacía... Y yo llevaba más de 1 hora de terror. Y por una situación que no existía. Pero saben, los expertos dicen que ese es el
que al 99.99% de nuestros temores nunca llegan a ser realidad. Nunca. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos han estado seguros en algún momento de que ibas a morir? Levanten la mano. ¿Cuántos? Levanten la mano. ¿Vienen a? ¿Cuántos? ¿Cuántos se murieron? Levanten la mano. Dile a alguien a tu lado. Dile, ojo con los temores. Porque la gran mayoría son ventiladores. El temor nos paraliza cuando sabe de lo que estoy hablando. El temor no me deja actuar. El temor es el enemigo de mi fe. Y para poder levantarme y creerle al Señor, yo tengo que vencer ese temor, que es un reto vencerlo. El segundo obstáculo que queremos ver en esta tarde es la idea que Dios tiene favoritos. ¿Cuántos aquí han tenido en algún momento la idea que Dios tenga favoritos sobre la tierra? Que tú ves que alguien está siempre testificando, y Dios hizo, y Dios dijo, y Dios, y Dios, y Dios, y Dios, y Dios, y que tú has pensado, ¿y yo qué? Estamos bajo una unción de honestidad en esta tarde. ¿Cuántos lo han pensado en algún momento? ¿Pueden levantar la mano? Es un concepto muy errado y muy común en el pueblo de Dios, porque escuchamos, vemos gente para quienes Dios hace muchas cosas. ¿Cuántos conocen gente así? Y podemos llegar a tener la idea de que Dios lo hará para los demás, pero no para mí. Como si Él tuviera preferidos, favoritos, pero no es así. Todas las siguientes escrituras dicen en diferentes contextos una misma cosa. En diferentes contextos. Hechos 10:34. Solo anoten. Romanos 2:11. Efesios 6:9. Y Colosenses 3:25. Repito. Hechos 10:34. Romanos 2:11. Efesios 6:9. Y Colosenses 3:25, todos dicen una misma cosa. Dios no hace excepción. Por favor, conmigo. Dios no hace acepción. Entonces, ¿cómo explicamos que hay personas que vean milagros con mucha frecuencia y que yo, siendo una hija de Dios, no veo la respuesta con tanta frecuencia? ¿Saben que el Señor me enseñó algo muy hermoso acerca de esto hace unos años? Yo tengo el privilegio de vivir en medio de una hermosa familia colombiana, que es la de Igna. Entonces, la hija, el yerno y los dos nietos mayores viven en el segundo piso y yo afirmo el apartamento del primer piso. Esos niños, desde que estaban muy chiquitos, ahora Jonathan es más alto que yo, pero desde que estaban muy chiquitos, de sus comidas preferidas para comer conmigo es una receta para la tocineta, que es una receta de mi familia, les fascina. Y ellos en el segundo piso, yo en el primero. Y cuando estaban chiquitos, no era sino que yo pusiera allí la tocineta al sartén y la aroma de la bendición subía la escalera. Y yo daba la vuelta y yo tenía dos chiquitos sentados allí pacientemente esperando su porción. No decían nada, simplemente bajaban y se sentaban en el escalón de la cocina esperando. Y entonces el Señor me habló a través de eso y me mostró lo siguiente. Yo tengo 4 sobrinos de mi corazón. Yo tengo 2 de mi sangre, que son Christopher y Alisa, que están en los Estados Unidos. Ya los 2 son casados, ya Alisa tiene dos chiquitos. Son muy de mi corazón, los amo profundamente. Y tengo a Jonathan y Stephanie aquí en Colombia, que son los nietos de Igna, que son sobrinos por derecho y de corazón, iguales de cercanos como los de sangre. Y el Señor me mostró
hermoso esto. Yo amo a Jonathan y Stephanie igual como a Christopher y a Lisa, pero me es mucho más fácil bendecir a Jonathan y Stephanie que a Christopher y a Lisa, porque ellos están lejos, no por culpa de ellos, pero ellos están lejos. En cambio, estos dos, hasta el día de hoy, a los 17 y 15 años, me buscan para que les bendiga. Ellos vienen, ellos me buscan, ellos quieren estar conmigo, ellos quieren pasar tiempo conmigo. Y yo puedo estar continuamente derramando bendición sobre sus vidas. Y el Señor me dijo que así es Él con nosotros. Él nos ama por igual. Dile al que ha lado, Él nos ama por igual. Pero le es mucho más fácil bendecir a los que le busquen. A los que le busquen. Entonces, cuando yo voy a buscar al Señor, allí es que Él puede derramar su bendición sobre mi vida. ¿Están conmigo esta tarde? Entonces Dios no hace acepción de personas. Y necesitamos romper con esa idea de que Dios tuviera favoritos, o que hubiera alguien con más palanca en el cielo. Cada quien tiene el mismo derecho de entrar donde el Padre Dios. Porque Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Tú tienes la misma entrada que yo pueda tener. Tú tienes la misma entrada que tienen tus pastores. Porque los brazos del Padre están abiertos para ti por la obra que Jesús hizo en la cruz. Él nos abrió el camino. Nos abrió el camino. Entonces, con este punto va otro. Vamos a Hebreos 11, versículo 6. Hebreos 11. Versículo 6. Por favor, dile a alguien a tu lado, tu Padre te está esperando. Él quiere que tú lo busques, que te acerques a Él. 11:6, Hebreos 11:6. Todos juntos, por favor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos esta escritura tan hermosa. Dice que es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay. ¿Cuántos aquí creen que Dios existe? Y viene otra cosa que hay que creer. Y que es galardonador de los que le buscan. Y aquí viene algo tan importante. Dios te quiere responder a ti. Dios quiere responder tus oraciones. Dios te escucha antes de que formas palabras en petición. Dios te conoce desde tu cabeza hasta tus pies. Él conoce cada pensamiento. Él conoce cada sentimiento. Nada se le esconde. Él te quiere responder a ti, a ti, a ti. Entonces, a veces nosotros no entendemos el corazón del Padre Dios. Pero si podemos entender el deseo de Dios de bendecirnos, Él tiene un deseo muy grande de derramar bendición sobre ti. ¿A cuántos aquí les ha pasado que con dificultad lograste conseguir un regalo para tu hijo o tu hija para la Navidad que sabías que tu hijo o tu hija anhelaba? Y te costó, levante la mano bien alto, algo que sabías que anhelaba. Y entonces, ¿a cuántos les pasó que después de conseguir ese regalo casi no veías el momento para poder regalárselo? ¿Cuántos se adelantaron y no esperaron la fecha? ¿Cierto? Y recuerdas esa sensación tan hermosa de tener algo que querías darle, que querías bendecirle. Pues escúchame bien, por favor, esta tarde, porque eso siente tu Padre Dios sobre ti. Él está feliz cuando te puede bendecir. Él ama poder bendecirte, pero muchas veces nosotros no nos acercamos a Él con tanta facilidad porque no entendemos cuánto Él nos ama. Es un Dios tan hermoso, es un Padre espectacular, es un Dios detallista, es hermoso y Él es un Padre que te ama
a pesar de todo lo que puedes haber fallado. Le duele cuando le fallamos, le duele cuando pecamos, pero no deja de amarnos. Su amor sigue igual hacia nosotros, siempre, siempre. Pero muchas veces nosotros pensamos que hay otros que pueden tener mayor influencia en el cielo. Entonces nos pasa lo siguiente. Necesito aquí unos voluntarios para una demostración esta tarde. A ver, tú me puedes ayudar, por favor. ¿Te recuerda tu nombre? Miguel Ángel. ¿Te puedes parar aquí, Miguel Ángel, por favor? Varón de Dios, fuerte, fuerte, esforzado, varón de fe, ¿cierto? Ahora necesito a por lo menos 10 mujeres que trajeron carteras grandes que vengan y se paran aquí a ambos lados y tranquilas que no puedan tener ofrenda. Traigan sus carteras, que los pueden tener ofrenda. Vengan. Carteras grandes, vengan. Nada de timidez esta tarde, por favor, ayúdenme. Necesitamos más. Muy bien. Ok. Si pueden formar la fila más hacia acá para que los de este lado puedan ver también. Okay. Si tú tomas un paso más adelante, tal vez todos puedan ver más. Ok. Ahora, Miguel Ángel es un varón de fe. Él empieza a marchar en fe. ¿Ok? Él empieza a creer. Él empieza a orar. Dios empieza a responderle con respuestas muy grandes. Entonces, ¿saben qué pasa? Sigue caminando, sigue marchando, por favor. Las que están aquí ven lo que Dios está haciendo con Miguel Ángel. Entonces empiezan a pedir, hermano, tú que Dios te escucha, lleva a mi esposo en oración. Hermano, tú que Dios te escucha, lleva a mi hijo. Hermano, tú que Dios te escucha, ora por mi sanidad, ora por mi situación económica. Hermano, por favor, en mi casa está en mis problemas. Por favor, ora por mi bisabuelo. Por favor, hermano, por mi primo. Por mi primo. Hermano, por favor, lleve aquí, mi sobrina. Hermano, necesitamos protección en mi casa. Hermano, necesitamos una nueva nevera. ¿Qué hay de malo con este cuadro? En primer lugar, él está tan cargado con todo esto que él ya ni puede caminar. ¿Por dónde empieza él? ¿Qué hace? ¿Qué puede hacer? Y por otro lado, ¿qué pasa con la fe de todas ellas que se van a casa para mirar las novelas? Porque Miguel Ángel está orando. ¿Están conmigo esta tarde? Digan conmigo, así no es. Equivocado. ¿Qué pasa aquí? Dice la palabra que cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. La medida de fe es como este brazo, es como el músculo en este brazo. Es fuerte, es un músculo tan fuerte que me ha servido para cargar maletas en los 35 países donde he predicado hasta ahora, que es tan fuerte que aún me puedo permanecer de pie en un Transmilenio cuando el conductor está determinado de botar a todos los pasajeros al piso. Es un músculo que funciona. Pero si enyesamos este músculo 6 semanas, al quitar el yeso, ¿cómo estará mi músculo? Atrofiado, débil, pequeño, no funciona. La medida existe, pero no funciona por falta de usarlo. Y así es con nuestra fe. Si yo vivo echando mis cargas
celda. Habíamos llevado comida, pero se había acabado todo lo que habíamos llevado. Y lo que estábamos comiendo ya 3 veces al día era el casabe, hecho de la yuca brava. No es el mismo de la costa, es de la yuca venenosa. Y hace poco aprendí que el veneno que trae es nada menos que cianuro. Entonces ellos allí rayan esa yuca, exprimen la yuca y por qué el veneno sale en el jugo y después forman como una arepa y la tuestan, pero no tiene sabor. Yo nunca he comido ni papel ni cartón, pero creo que debería saber como parecido a eso, ¿no? Si uno tiene piel o tiene mermelada o algo para ponerle, pues es diferente, pero no teníamos. Y estábamos 3 veces al día comiendo casabe con agua y para variar agua con casabe. Porque ¿qué vas a hacer allí? Y una noche los indígenas nos trajeron allí el casabe y nosotros nos sentamos y yo miré allí lo que íbamos a comer y yo dije, ay. Y les dije, ustedes dos se acuerdan de la carrera 15 en Bogotá con restaurantes que tienen. Y me dijeron, sí, Susan, pero no te calles porque mira lo que tenemos que comer. Y yo dije, pero no hace daño soñar. Si estuviéramos en la 15 con dinero en el bolsillo, ¿qué quisieran comer ustedes en este momento? Pero soñando, olvídate de la 15, soñé con la cocina de mi mamá. Y yo dije, no, yo de poder comer lo que fuera, yo quisiera comer el pollo sureño americano como lo hace mi mami. Y entonces todas las 3 empezamos a añadir al menú. Ellos también querían probar el pollo, así que en el sueño allí estábamos. Entonces, el pollo sureño, también queríamos verduras frescas, manzanas, queríamos pan casero, galletas caseras, y cada quien tan lejos de cualquier nevera. Queríamos una Coca-Cola helada. Y en eso miramos aquí la realidad que era casabe y agua. Y caímos del cielo a la tierra otra vez y el golpe fue bastante duro. Y miramos y dijimos, yo dije, ay Señor, gracias. Gracias por este casabe. Gracias por el agua, Señor. Gracias por los alimentos. Y nosotros comimos, tomamos y nos fuimos a dormir. La mañana siguiente llegó una avioneta y las casitas de los indígenas estaban construidas alrededor de la pista destapada en medio de la selva. Y llegó una avioneta inesperada. El piloto aterrizó porque iba realmente para otra tribu, pero una amiga mía aprovechó para mandarme una caja. Él aterrizó, él me entregó la caja, volvió a despegar. Nosotros presentamos allí la caja, la casita de palma, y cuando abrimos la caja, lo que venía era el pollo sureño americano, pan casero, galletas caseras, verduras frescas, manzanas y 3 Coca-Colas enlatadas. Y mi amiga las había envuelto en papel periódico. Y las había envuelto en papel periódico y las había dejado en la nevera toda la noche anterior y llegaron heladas a golpes. Y cuando nosotros abrimos esa caja y vimos eso, digo, Juanita de Parca, oye, yo haber sabido que Dios estaba escuchando, hubiera mencionado muchas cosas más. Y saben una cosa, yo no hubiera tenido la fe para orar ni siquiera por la Coca-Cola fría en medio de la selva, mucho menos todo el menú. Pero aquí hay una escritura muy hermosa que nos dice cómo es Dios en esto. Vamos a Salmo 38, 9. Salmo 38, 9. Y por favor, leen conmigo. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto.
Fue simplemente un deseo. No era una necesidad. Teníamos casabe, teníamos agua, teníamos lo necesario para sobrevivir. No era una necesidad, era un deseo. Pero esta palabra dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos. Mira arriba un momento y dile, Señor, delante de ti están todos mis deseos. Y dile, y tú me amas. Y tú eres un padre detallista. Y tú me vas a responder. Y la siguiente parte de este versículo dice algo tan hermoso. Y mi suspiro no te es oculto. Por favor, hagan esto conmigo. Rico, no hagan otro. Está rico, hagamos otro. Te vio el Señor. Te vio, la Escritura lo dice. Y no solamente te vio esta vez, te ha visto cada suspiro que tú has dado en toda tu vida. Y Él ha conocido no solamente tu suspiro, sino la causa de ese suspiro. Porque hay suspiros de... y hay suspiros de... Él conoce, Él está pendiente de ti, Él siempre te está viendo, Él siempre te está escuchando. Todos anhelamos quien nos cuida, ¿cierto? Anhelamos quien nos protege, anhelamos quien esté de nuestra parte. Y tenemos quien siempre está pendiente de nosotros. Nos protege, nos cuida. Es tan hermoso el Señor. Es tan hermoso. El primer obstáculo es el temor. El segundo, la idea que Dios tenga favoritos. La tercera, una falta de entendimiento del corazón del Padre Dios. Dile a alguien a tu lado, si supieras cuánto me ama mi Padre. ¿Sabes que Él está esperando que te vayas corriendo a buscarlo? Al final vamos a orar, pero vamos a orar ya con libertad de entrar donde Él. Ahora, el cuarto obstáculo es el uso errado de nuestra boca. Diga conmigo, el uso errado de nuestra boca. Lo estábamos cantando en la alabanza, me confirmaron allí el mensaje. El uso errado de nuestra boca. Proverbios 6:2. Proverbios 6:2. Todos juntos, por favor. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Ya lo encontraron? Vamos a volver a leerlo. 6:2. Proverbios 6:2. Ok, todos juntos, por favor. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Está hablando aquí de empeñar cosas, está hablando de empeñar la palabra, un extraño. Pero esto se aplica a muchas áreas de nuestra vida. Yo me puedo enlazar con mis palabras y yo puedo atar mi fe con mis palabras. Alguien llega y te pregunta, ¿cómo va tu esposo? ¿Está más cerca de recibir al Señor? Uy, mal, lejos de. Yo voy enlazando mi fe. Al día siguiente la persona está hablando, vuelve a preguntarme, ¿y cómo va hoy? Uy, peor. Te voy atando la fe. Y al día siguiente, ¿y hoy cómo va? De mal en peor. Y yo misma voy debilitando mi fe, porque yo misma voy proclamando que la situación es tan difícil que no va a poder hacer algo al Señor. Entonces yo necesito desatar la situación de mis palabras. ¿Cuántos han proclamado
Proverbios 18, 21. Todos juntos, por favor. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua de ¿quién? Nosotros es mucha gente. Por favor, conmigo, la muerte y la vida están en poder de mi lengua. Entonces, cuando yo uso mi lengua, yo estoy dando vida a mi fe o estoy dando muerte a mi fe. Estoy también afectando a los a mi alrededor también, para vida o para muerte, pero hay poder en mi lengua, hay poder. Y entonces, ¿cómo debo hablar? Porque, ¿qué vas a decir? Si tú estás enfermo y tú necesitas sanidad, o enfermo y necesitas sanidad, ¿cómo vamos a decir? Porque tampoco se trata de mentir. Y dice la palabra, algún enfermo entre ustedes, dice que llame a los ancianos de la iglesia y que los ancianos lo irán de aceite y que la oración de fe sanará al enfermo. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Llegar y decir, ¿puedo orar por sanidad porque estoy divinamente? No, no se trata de mentir. Diga que han hablado, no se trata de mentir. Y hay un versículo que nos da la clave precisa. Vamos a 2 de Corintios 4:13. 2 de Corintios 4:13. Y aquí tengo mi respuesta. 2 de Corintios 4:13. Todos juntos, por favor. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? ¿Puedes levantarla? Levántala. Y di conmigo, conforme a esto que está escrito, yo necesito hablar. Aquí están mis respuestas. Aquí está mi esperanza. Aquí están mis promesas. Entonces, yo hablo lo que está aquí porque yo creo lo que está aquí. Entonces, cuando alguien te pregunta, ¿y qué es la situación con tu esposo? Entonces tú dices, bueno, está difícil en el momento, pero yo tengo un Dios que me va a ayudar. Cuando alguien te pregunta por la sanidad, por la cual se ha estado orando por mucho tiempo, y tú dices, bueno, no me siento bien todavía, pero tengo un Dios que me va a ayudar. Entonces, cuando está la situación económica difícil, y alguien te pregunta y tú dices, estoy luchando, pero tengo un Dios que me va a ayudar. Esto no siempre va a seguir así, porque esta palabra me dice que Él me va a ayudar. Esta palabra me dice que Él es mi respuesta. Esta palabra me dice que Él va a hacer algo grande. Cuando Rita tuvo, hace unos años, hace ya 9 años, un cáncer del riñón, tuvieron que quitar su riñón. Y en esos días, pues esa es una de esas situaciones que trae temor al corazón. Pero en esos días, Patty Jones compartió con nosotros un testimonio que levantó nuestra fe. Espero que esto te ayude en esta tarde también. Y se trató de una predicadora en los Estados Unidos, ya de cierta edad. Y la predicadora, un día la hija de ella, que vivía en otro estado, le llamó y le dijo, la hija estaba esperando bebé, y le dijo que los exámenes del bebé no estaban saliendo bien. Que el bebé venía con algo grave, ya no recuerdo ni qué era. Pero que los médicos estaban presionando para que abortaran ese bebé. Y la hija de la predicadora no iba a hacer eso ni el yerno, pero había mucha angustia en los corazones porque los exámenes mostraron algo muy grave. Y la predicadora dijo, bueno, ningún nieto mío van a ser así. Yo voy, vamos a orar, vamos a creerle al Señor y vamos a ver qué hará Dios en esta situación. Ella al día siguiente se subió a un avión, iba en camino para ver hasta la hija, y en el avión ella iba orando por el nieto. Y cada vez que ella empezaba a orar, Señor, sana a mi nieto, y cada vez que ella oraba así, ella veía en visión un
pastor que se había muerto hace un tiempo y él lo veía en visión, y lo que él siempre hacía cuando la situación era muy difícil, él hacía esto con la mano y él decía, todo está bien. Y ella tratando de orar por el nieto, y ella veía otra vez el predicador, todo está bien. Y otra vez, Señor, pero quiero orar por mi nieto, quiero hacer guerra espiritual. Y le veía al pastor, todo está bien. Entonces, cuando llegó allí donde la hija, el día siguiente le hicieron, ellos oraron, y el día siguiente le hicieron otro examen al bebé. Y tenían al bebé bien enfocado con la máquina. Cuando el bebé hizo... y nació perfecto. Nació perfecto. Una pareja nos escuchó compartir ese testimonio en ese tiempo y levantó la fe de ellos. Y hace como 3 años ella estaba embarazada aquí en Bogotá. Y ese bebé dijeron que tenía hidrocefalia, agua en el cerebro, que es algo también. Entonces recordaron el bebé de todo está bien. Y oraron por su bebé creyendo. Y en el siguiente examen, el bebé con hidrocefalia, ese bebé, él hizo y nació perfecto. Entonces dile a alguien a tu lado, ánimo, porque todo está bien. Y el último obstáculo en esta tarde para nuestra fe es el siguiente. En esta palabra hay muchas promesas. Y yo no sé a cuántos aquí les ha pasado que en alguna situación muy difícil hiciste lo posible por creerle al Señor. Hiciste todo lo que sabes hacer. Proclamaste la palabra, las promesas, buscaste del Señor, ayunaste tal vez, bastante oración, y Dios no respondió de la manera que tú hubieras querido. ¿A cuántos les ha pasado eso? Bienvenidos a mi vida. Bienvenidos a mi vida. Y cuando eso ocurre, tenemos 2 opciones. Cuando Dios hace algo que uno no entiende, cuando la persona no es sanada, cuando el matrimonio no es rescatado, cuando cualquier otra situación tenemos 2 opciones. La primera es optar por una fe ciega, simplemente diciendo, Señor, no veo ni entiendo, pero te creo. Sé que eres bueno, pongo mi mano en tu mano, sé que siempre tu propósito es bueno para mí, sé que eres un Dios de amor. Señor, te amo de todo corazón y no entiendo qué pasó aquí, pero lo que sé es que tú siempre eres bueno y tú me amas. Tú me amas. Cuando uno hace eso le agrada al Señor de una manera. Cuando alguien hace eso, Dios, yo creo que para toda la actividad del cielo, para decir un momento, yo quiero escuchar esto muy de cerca. Porque aquí hay una hija que ha pasado por las duras y las maduras y me está diciendo que me ama y que sabe que soy bueno. Así que cállense ángeles un ratito. Quietos todos un ratito. Porque yo quiero disfrutar esta hermosa alabanza que no es como cualquier otra que está subiendo de la tierra para mí. Cuando nosotros hacemos eso, cuando optamos por una fe ciega, le agradamos al corazón de Dios de una manera tan preciosa y tan poderosa. La otra opción en esta circunstancia es una fe herida. Con la fe herida empezamos, pero ¿por qué? Y Dios falló, y Dios no responde,
y empezamos a negarle al Señor y nos da rabia. ¿Cuántos han pasado por ese camino? Yo soy la única aquí. Y una fe herida es grave, porque con la fe herida, de ahí en adelante, me cuesta creerle al Señor. Puede que siga creyendo en Él, pero creerle a Él ya me cuesta. Creer que Él vaya a hacer algo por mí me cuesta. Creyendo que Él realmente escucha mi oración me cuesta. En mi vida Dios me ha usado para sanar a muchas personas de cáncer, para su gloria, no es nada mío, es Él. Pero muchas personas han sido sanadas de cáncer a través de mis manos y a veces de manera asombrosa. Pero en el año 2000 yo perdí a mi propia madre al cáncer. Nosotros hicimos todo lo posible con Ina, ayunamos, oramos, proclamamos, reprendimos, proclamamos la palabra, reclamamos las promesas, todo lo que como cristianos sabemos que podemos hacer. Pero la respuesta de Dios no fue lo que esperábamos. El Señor se la llevó y quedó mi padre. Mi padre había sido un hombre muy difícil, un alcohólico violento con sus palabras, no tanto físicamente, pero violento con sus palabras. Mi mamá, cristiana, se casó con él muy joven, creyendo que ella iba a poder ganarlo para Cristo. Oró 52 años por su conversión. Si hay alguien aquí pensando en casarse con algún inconverso o inconversa, piénsalo 2 veces, por favor. 52 años es un largo tiempo para orar y sufrir. Y así fue con mi mamá. Y cuando mi mamá falleció, yo me enojé con Dios. Porque yo le decía, Señor, ¿cómo es posible? Tanta gente sanada y a mi mamá no. Y yo estaba llevando la vejez de mi mamá para poder disfrutarla sin la presión de mi padre, si me pueden entender. Porque siempre era una presión tan tremenda la de él sobre la vida de ella. Y de repente se va ella y se queda el otro. Pero Dios sabe lo que hace. Y Dios sabía muy bien que lo único que iba a poder penetrar la dureza tan tremenda del corazón de mi padre era la muerte de mi mamá. Y cuando se murió mi mamá, ese hombre tan duro que habíamos conocido nosotros, él cayó de rodillas en los brazos del Señor y cayó también en los brazos de sus hijos. Y por primera vez, desde que yo era muy pequeña, yo podía abrazarle a él y decirle que lo amaba. Y escuchar que él me dijera a mí que él me amaba. Dios sabía lo que era necesario. Y obviamente es mucho más importante la presencia de mi Padre eternamente en el cielo que unos años más para mi mamá aquí sobre la tierra. Dios sabe lo que hace. Y yo no conozco tu situación, pero te puedo prometer que hay varios para qué. Y que más adelante tú mirarás y tú dirás, claro, Dios usó esto para esto. Claro, ahora entiendo. Pero si tomas hoy la decisión de optar por una fe ciega y decirle, Señor, yo quiero volver a confiarte, aunque no entiendo todavía qué estabas haciendo, no entiendo la razón, pero yo te confío, Señor. Y si tú quieres hacer eso en esta tarde, eso le va a agradar al Señor tanto. Si tú reconoces que tu fe ha sido herida y hoy tú quieres que Dios te sane de esa fe, para sanar tu fe, para ayudarte a creerle de nuevo, y mejor, por favor, ponte de pie allí donde estás. Y vamos a orar.
y recuerde lo que pasó. Recuerde por unos momentos todo el dolor, posiblemente la vergüenza, la desilusión, todo lo que pasó. Recuerde lo que era esa situación tan difícil que tuviste. Y aquí donde estás, hazle como una niña, como un niño, y levante en tus manos la situación. Ponla en tus manos, hazlo físicamente, ponlo en tus manos. Hazte como un niño o una niña, y levante tus manos con esa situación delante de tu Padre. Y dile: Señor, yo vengo a ti hoy para traerte esto, Señor. Tú viste todo lo que viví. Señor, yo hice lo posible hasta donde llegaba mi conocimiento por creerte, por tener fe, por pararme firme para ver una victoria grande. Y no entiendo hasta el día de hoy la respuesta. Pero Señor, hoy vengo sin entender y vuelvo a colocar mi mano en tu mano, mi confianza en ti. Vengo a decirte que te creo. Sé que tú eres un buen Dios. Sé que nunca fallas. Sé que me amas. Sé que amas a mi familia y nunca nos has fallado. Vengo a creerte sin entender. Y Señor, en el nombre de Jesús, yo suelto esa situación en tus manos. Y con ella yo suelto el dolor, suelto la confusión, suelto la desilusión. Y en el nombre de Jesús, renuncio a todo espíritu de duda y de incredulidad que entró en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora levanta tus manos y dile en tus propias palabras que Él es bueno. En tus propias palabras. Dile que Él es bueno. Y dile que tú sabes que va a venir fruto más adelante de esa situación. Y empiezas a darle gracias por el fruto que viene, aunque no se ve todavía. Pero empieza a darle gracias por todo lo que Él está obrando y va a obrar a través de eso. Padre, gracias. Terminando esta conferencia, si a ti te ha costado acercarte al Señor, creer que Él te va a responder a ti, pero hoy entendiste unas cosas que no habías entendido antes, y tú quieres decirle: Señor, yo quiero experimentarte como el Padre detallista que eres. Quiero que me sorprendes con cosas de tu mano, con cosas como la Coca-Cola y el pollo sureño en la celadora. Quiero que tú te sorprendes, Señor. Quiero conocerte de esa manera. Levanta tus manos y díselo a Él. Dile: Padre, yo creo que tú eres así. Yo confío que tú eres así, Señor. Y te pido sorpresas del cielo sobre mi vida, Señor. Sorpréndeme. Señor, déjame boca abierta viéndote. Señor, tú conoces todo lo que
conocido no te es oculto. Tú me conoces profundamente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo le damos unos minuticos de adoración? 2 minutitos nomás, y luego tenemos un receso. Pero yo quiero que usted en este momento se conecte directamente allá con Dios, cierre sus ojos y con los ojos del Espíritu comiences a contemplar al Señor en su hermosura, en su santidad y en su amor.